Muy bien, vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy vamos a estar en los versículos del 13 al 18. Básicamente vamos a terminar ya el capítulo 4 y quedaría pendiente para las próximas semanas todo el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18 dicen lo siguiente: Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Yo no sé si alguna vez han estado en una situación donde un hermano o hermana de la iglesia está pasando o enfrentando una gran aflicción y nosotros no sabemos qué decir. Suele pasarnos con mayor frecuencia en casos donde ocurren situaciones que consideramos trágicas. La pregunta que usualmente nos podemos hacer es: ¿qué le podemos decir a una persona que está pasando por esta situación? ¿Alguna vez les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, al menos en alguna ocasión en la vida, donde tenemos personas que amamos pasando por ciertas aflicciones y nosotros no tenemos la menor idea de cómo confortar sus corazones en medio de esas aflicciones. El texto de hoy básicamente nos va a guiar, a equipar, a describir cómo es que nosotros podamos confortarnos en medio de las aflicciones que nos vamos a enfrentar día a día unos con otros. Las aflicciones de unos van a ser distintas a las de otros, unas aflicciones van a ser mayores que las aflicciones de otros, pero independientemente de cuáles sean estas aflicciones, el Espíritu Santo reveló palabras con las que nosotros podemos confortarnos mutuamente. Y eso lo vamos a aprender hoy. Ahora, este es un texto que usualmente la gente pierde de vista la belleza de este texto, las verdades que este texto revelan, porque se enfocan demasiado en una palabra y al enfocarse demasiado en una palabra han llevado a los creyentes a llegar a un montón de conclusiones que el texto no nos quiere dar. Ahora, esa palabra, si ustedes notaron, es la palabra específica cuando dice arrebatar. Entonces sale la doctrina del arrebatamiento, sale la doctrina del rapto y perdemos de vista lo que el pasaje realmente nos quiere decir. Entonces, este pasaje tiene la intención de que nos podamos confortar unos a otros con diferentes verdades que nos va a describir en el texto. El Espíritu Santo la reveló para que mutuamente podamos recordarnos estas verdades y que nuestro corazón sea confortado. Vean el versículo 18, así termina esta sección. El versículo 18 dice que el propósito por el cual el Espíritu Santo reveló los versículos del 13 al 17 es que podamos confortarnos unos a otros. Y esa palabra confortarnos
Tiene el sentido de dar vigor, alentar, animar, o incluso se podría traducir como consolar a alguien que está en una profunda aflicción. Entonces, versículos 13 al 17, Pablo nos está dando, inspirado por el Espíritu Santo, ciertas verdades, de tal manera que nosotros nos podamos confortar unos a otros. Ese es el objetivo. Entonces no debemos de perdernos en trivialidades cuando hay ciertas verdades que son determinantes para nuestra vida, que debemos de escucharlas una y otra vez y debemos de recordárnoslas mutuamente para confortarnos en medio de las aflicciones que unos y otros vamos a experimentar antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, en el caso de los tesalonicenses, ellos estaban siendo afligidos profundamente porque en algún momento cuando Pablo llegó a Tesalónica y enseñó junto con Silas y Timoteo, Pablo enseñó: Cristo va a regresar. Y es el momento que todos estamos aguardando. Pero ¿saben qué pasó antes de que Cristo regresara? Algunos de la iglesia murieron. Y entonces los que quedaban vivos en la iglesia de Tesalónica estaban afligidos porque no sabía qué iban a pasar con los que habían muerto. Era como Pablo nos había dicho que Cristo va a venir. Ellos malinterpretaron la instrucción de Pablo en cuanto a la segunda venida de Cristo. Ellos habían pensado que Cristo iba a venir en pocos días, y como Cristo todavía no había venido y algunos habían muerto, ellos estaban profundamente afligidos porque no sabían qué iba a pasar con los que habían muerto antes de la venida de Cristo. Ahora, esto es precioso porque nos describe el corazón de los tesalonicenses. Imagínense, ellos estaban afligidos porque no sabían qué iba a pasar con sus hermanos en la fe que habían muerto previamente. Esto nos describe lo que Pablo ha dicho en varios momentos de la carta, que en la iglesia de Tesalónica verdaderamente había amor mutuo, se amaban profundamente, al punto que estaban desesperados, no sabían, ¿verdad? No sabían qué iba a pasar con sus hermanos que habían muerto y eso los afligía profundamente. Pablo entonces toma estas verdades y las aplica a esta situación específica que está enfrentando la iglesia en Tesalónica. Pero estas verdades nosotros podríamos tomarlas y aplicarlas a cualquier aflicción que nosotros vayamos a experimentar mientras estemos en este mundo. No se limitan solo a la situación particular de la iglesia en Tesalónica, se extienden a cualquier circunstancia donde haya una persona en aflicción que necesita ser confortada. Ahora, esta es la verdad con la que debemos de confortarnos. Nos confortamos mutuamente cuando nos recordamos que la resurrección de Cristo garantiza nuestra eternidad en su presencia. ¿Okay? Nos confortamos mutuamente cuando nos recordamos que la resurrección de Cristo garantiza nuestra eternidad en su presencia. Y esa verdad la vamos a ver descrita a lo largo del texto. Y es para que nos confortemos mutuamente. Vean cómo empieza el versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Vean qué interesante lo que está ocurriendo ahí en la iglesia en Tesalónica. Al no saber, al carecer o no tener cierto conocimiento sobre algunas verdades relacionadas con la segunda venida de Cristo, estaba haciendo que los tesalonicenses no tuvieran esperanza. Y el no tener esperanza los estaba entristeciendo profundamente. Si ellos hubieran tenido claro posiblemente el objetivo que Pablo tiene en mente, es que si ellos hubieran tenido claro ciertas verdades relacionadas con la muerte de los creyentes y la segunda venida de Cristo, más bien ellos hubieran estado disfrutando en gozo y esperanza durante todo ese tiempo. Pero como no las sabían o no las entendían, estaban en profunda aflicción y desesperanza.
Y aquí yo les quiero hacer algo a manera de paréntesis, decirles algo muy importante. La doctrina importa. La doctrina importa. Conocer las verdades centrales del Evangelio es importante porque nos dará una perspectiva celestial en medio de las realidades terrenales que tenemos que enfrentar. Véanlos a ellos. Ellos podían saber ciertas verdades, pero parece que no las habían reconocido. Y el no reconocerlas no quiere decir que no estuvieran ahí, simplemente no las habían reconocido o no las habían creído, y simplemente eso les causaba desesperanza y tristeza. Y Pablo lo que está haciendo es diciendo, no, yo quiero corregir esta doctrina, el fundamento, la base, lo que creemos, porque al corregir todo esto va a cambiar ¿qué? Nuestra esperanza y nuestro gozo. Dicen, a mí no me interesa la doctrina no es importante. ¿Cómo que no es importante? Claro que sí. Si la doctrina no está clara, entonces ¿qué creemos? ¿A qué nos aferramos? ¿O dónde ponemos nuestra esperanza? Y este es un ejemplo de ello. Lo que creemos es importante porque lo que creemos nos va a sostener en medio de nuestras aflicciones. Y eso es lo que Pablo va a describir en los versículos del 15 al 17. ¿Qué creemos en cuanto a la muerte de los creyentes y a la segunda venida de Cristo y cómo éstas se relacionan de tal manera que nosotros podamos tener gozo y esperanza, independientemente de sea que ya hayamos muerto o que estemos vivos antes de que Cristo regrese? El punto es que si los tesalonicenses hubieran conocido, no tendrían estas preocupaciones. Pero vean la gracia del Señor, que por la preocupación de los tesalonicenses, Pablo tuvo que escribir esto y esto nos sirve para aprender nosotros hoy en la actualidad. Eso es precioso. Entonces, esto es lo que Pablo quiere corregir. Hay desesperanza y la desesperanza está trayendo aflicción, profunda aflicción, simplemente porque los creyentes no saben ciertas doctrinas. Entonces, Pablo va a pasar en el versículo 14 a establecer esos fundamentos, esas doctrinas esenciales. Y sabemos que son doctrinas por la forma en la que Pablo empieza el versículo 14. Vean que Pablo empieza, porque si creemos, ojo, esa es la condición, sí, esa es la condición, creemos. Okay. Si nosotros hemos creído ciertas cosas relacionadas con Cristo, entonces el resultado tiene que ser este. Eso es lo que Pablo va a decir, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ese porque nos da la razón, nos da el fundamento. No debemos de angustiarnos, podemos tener esperanza, podemos tener gozo. ¿Por qué? Si realmente hemos creído que Cristo murió y resucitó. Vean en dónde fundamenta Pablo la doctrina de la muerte de los creyentes y de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Nos lleva a la cruz y nos lleva al sepulcro vacío. Toda la doctrina cristiana básicamente se concentra o se desprende de estos dos eventos: el sacrificio de Cristo en la cruz y el sepulcro vacío. Si esto no hubiera ocurrido, nada de lo que nosotros disfrutamos lo podríamos disfrutar. Y si esto no hubiera ocurrido, no tendríamos ninguna esperanza ni ninguna razón para estar aquí hoy. Pero Pablo les está diciendo, si creemos, los está afirmando, ¿en dónde? En la cruz y en el sepulcro vacío. Es el centro del Evangelio, porque en la cruz, al Cristo morir, Él pagó por nuestros pecados e inmediatamente su cuerpo fue sepultado y estuvo ahí la tarde del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo sepultado en el sepulcro. Pero con su resurrección, el domingo en la mañana, Él venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte. Se apareció a sus discípulos, en una ocasión se apareció a más de 500 personas en un solo momento. Y con esa aparición, o más bien con la resurrección, con el hecho de que Dios lo levantó de los muertos, eso es la evidencia o el testimonio divino
Cuando digo divino es el testimonio del Padre, de que Él lo levantó de los muertos como una muestra de complacencia en la vida de Cristo y en su obra. Es el testimonio divino de la aceptación del sacrificio sustitutivo de Jesucristo en nuestro favor. Si Dios no lo hubiera resucitado, entonces todos podríamos decir, Cristo fue un charlatán. Y todo lo que dijo fue mentira, porque Él dijo que iba a resucitar y no lo hizo. Pero si Cristo fue resucitado por el Padre, entonces nosotros podemos decir que el Padre mismo está dando testimonio de que todo lo que Cristo dijo que era y que dijo que era el propósito para su venida es verdadero. Él verdaderamente era Dios, era el Hijo de Dios y Él vino para pagar por los pecados de todos aquellos de los que creen. Ahí es donde nosotros empezamos a construir teología en términos de qué va a pasar cuando los creyentes mueran y qué va a pasar en la segunda venida de Cristo. No empezamos de otros lugares, empezamos en Cristo mismo, porque Él fue el primero en morir y Él fue el primero en resucitar. Nunca ha ocurrido eso en términos de que alguien haya muerto y haya resucitado en un cuerpo glorificado sin relación con el pecado. Entonces, para entender esto, tenemos que ir ahí. Y eso es lo que Pablo nos dice. Si Cristo murió y resucitó, también Dios traerá con Él a los que durmieron. Lo que Pablo está tratando de decirnos aquí es como decirnos, ¿Dios abandonó a Cristo en el sepulcro? No. Dios lo levantó de los muertos. Bueno, lo mismo hará con nosotros. Todos los que hayamos muerto antes de que Cristo regrese, tampoco seremos abandonados en el sepulcro. No importa si usted es sepultado, no importa si usted es cremado, no importa si lo que pase con su cuerpo, una vez que usted muere, no importa. Familia, hay muchas personas que han hecho doctrina de que usted tiene que ser sepultado porque si usted es cremado, familia, el mismo cuerpo desaparece en la cremación que si se lo comen los gusanos. Y podríamos decir entonces que Dios Todopoderoso va a tener una limitante de levantar a alguien que fue cremado. O la cremación va a comprometer la eternidad de una persona que puso su fe en Jesucristo para la salvación. Familia, no. Okay. Lo que pase con su cuerpo no importa. Lo importante es la fe que usted haya tenido en vida. Eso es lo que va a determinar su destino eterno. Pablo está diciendo aquí, todos los que hayamos muerto y estábamos en Cristo, por la fe en Cristo, experimentaremos la misma resurrección que Cristo experimentó. Vamos a compartir la resurrección tal y como Cristo la experimentó. Ahora, evidentemente, cuando un hermano o hermana en la fe mueren, podemos tener una profunda aflicción por la realidad de que no los volveremos a ver en esta vida. Pablo aquí no está diciendo, no se entristezcan por los que mueren. Eso no es lo que está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, siempre que alguien muera, que sea miembro de nuestra iglesia y lo amemos, nos va a doler. Pero no perdamos de vista que tenemos una esperanza firme y segura a través de lo que Cristo hizo por nosotros, o como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. De tal manera que las aflicciones que nos produzcan la muerte de este ser querido, este ser amado de nuestra iglesia, no nos vayan a quitar el gozo de saber que está con el Señor y que estará con el Señor por la eternidad. Eso era lo que estaba pasando ahí. Podemos tener un profundo gozo al saber que todos los que mueran antes de la venida de Cristo experimentarán la resurrección tal y como Cristo la experimentó. Ahora, vean qué lindo. Versículo 16 empieza de esta manera, pues el Señor mismo descenderá. ¿Saben lo que Pablo nos está enseñando ahí? Va a haber una segunda venida. Estamos a la espera de eso. El creyente, este es el momento que más debe anhelar en su vida. Y independientemente de que hayamos muerto o permanezcamos con vida, Cristo va a regresar y lo que nos va a enseñar es que cuando Él regrese vamos a estar con Él. Básicamente los versículos 14 y 15, Pablo los va a explicar
con más amplitud en los versículos 16 y 17. Es como si, esta es la verdad, versículos 14 y 15. Ahora voy a explicarlos, versículos 15 y 16. Perdón, 16 y 17. Entonces, vean lo que dice. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. ¿Okay? Vean lo que Pablo ha dicho hasta el momento. No consideren la muerte de los creyentes como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que así como Dios resucitó a Cristo, nos resucitará a nosotros. Ahora, déjenme explicarles cómo va a ser esto un poquito más, pero no nos perdamos en trivialidades nuevamente. Esta es la explicación de Pablo. Va a haber un momento cuando Jesucristo va a regresar. Cuando Él regrese, dice dos cosas. Voy a leer el 15, pero lo voy a explicar con el 16 para que no nos perdamos. Vean el 15, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Voy a explicar esto con los siguientes versículos. En el versículo 16, Pablo dice, ¿qué es lo primero? Cristo va a regresar. Y su regreso va a ser personal. ¿Okay? Cuando digo personal, quiere decir que Cristo va a volver en persona. No va a mandar un representante, no va a mandar un ángel, no va a ser un arcángel, va a ser Cristo mismo. El mismo que murió, el mismo que fue sepultado y el mismo que resucitó, ese es el que va a regresar. Es personal, es una de las características del segundo regreso de Jesucristo, es Cristo mismo. Si no, no tendría sentido decir que Cristo va a regresar, pero es importante aclararlo. No solo eso, sino que también va a ser anunciado de manera universal. ¿Okay? Cuando usa las expresiones de que va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, son una indicación de que toda criatura que en aquel momento esté con vida va a notar, va a reconocer, va a ser evidente para esa criatura. Él se va a dar cuenta, esa criatura se va a dar cuenta de que Jesucristo ha regresado y no va a haber una sola criatura que no lo reconozca. Cuando digo reconoce su venida, no que lo reconozca como su Salvador, sino que reconoce su venida. Entonces va a ser tanto personal como universal. Ese momento es el momento definitivo. Después de ahí, lo que viene es el paso a la eternidad. Ahora, vean lo segundo que nos afirma. Es que cuando Cristo regrese, los que han muerto se levantarán primero. Eso es lo mismo que había dicho en el versículo 15. En el versículo 15 nos había dicho que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí es donde nos empezamos a complicar. Y el texto no nos quiere complicar. Ya les voy a decir algunas razones de por qué el texto no nos quiere complicar. Porque nosotros tenemos tanta ansiedad de conocer las cosas que el Señor no nos ha querido revelar, que entonces nos ponemos a inventar. Y entonces, como, veas, pero es que unos van a preceder a los otros y entonces algo va a pasar primero y los otros. Y familia, perdemos de vista lo que Pablo nos está queriendo enseñar. ¿Okay? Recuerden, los tesalonicenses tienen una profunda aflicción porque no sabe qué va a pasar con los que ya murieron. Ahora, no solo eso, sino que, ¿y qué pasa si nosotros también nos morimos antes de que Jesús regrese? ¿Okay? Lo primero que Pablo les está diciendo aquí es, los que han muerto se levantarán primero. Es una forma de decirles, ellos van a resucitar y van a estar con el Señor, no se preocupen por ellos. La muerte no cambia nuestro destino eterno. La muerte no compromete el destino de los hermanos que ya han dejado este mundo.
Ellos van a resucitar corporalmente. ¿Okay? Ahora, vean lo siguiente. Los que han muerto se levantarán primero. Lo tercero que nos dice es: nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Okay? Nuevamente, esto es lo que muchas personas encuentran o entienden como el arrebatamiento o el rapto. ¿Okay? Para los que lo han escuchado o los que no lo han escuchado, voy a dar una pincelada. No quiero ampliar demasiado porque no es el sentido, pero creo que es importante aclararlo. ¿Okay? A muchos creyentes se les han enseñado que este rapto o este arrebatamiento implica un momento futuro donde los verdaderos creyentes van a ser como extraídos del mundo, van a ser llevados con el Señor, y los que no sean verdaderos creyentes se van a quedar aquí en la tierra junto con los no creyentes. O sea, todos los no creyentes se van a quedar aquí en la tierra y van a experimentar un tiempo de tribulación, y que durante la tribulación entonces las personas solo se van a poder salvar dando sus vidas. ¿Es eso lo que realmente Pablo está tratando de enseñar con este texto? Yo creo que no. Por varias razones. Primero, si la iglesia en Tesalónica ni siquiera había entendido qué iba a pasar con los creyentes que habían muerto antes de la venida de Cristo, ¿ustedes creen que Pablo les estaría enseñando una doctrina tal como el arrebatamiento, donde unos se van a ir, otros se van a quedar, otros van a tener que dar su vida para ser salvos? No, definitivamente no. Pablo lo que está tratando aquí es de traer claridad, de decirles a ellos: no se preocupen, los muertos y los que estemos vivos vamos a estar juntos con el Señor para siempre. No se preocupen, ese es el punto. El punto no es qué va a pasar primero, qué va a pasar después, quiénes van a ser arrebatados, quiénes se van a quedar y qué va a pasar con los... Familia, nos hacemos tantas bolas tratando de entender cosas que el Señor no ha revelado. Número uno, es eso. Esta es la primera razón por la que no entendemos que esto del rapto, del arrebatamiento, sea lo que este pasaje quiere dar a entender. Ahora, número dos, esto hubiera traído tal confusión que no hubiera cumplido el propósito que se describe en el versículo 18. O sea, Pablo les está dando ciertas verdades para confortar a los hermanos. Y si usted me pregunta a mí, la mayoría de personas que yo he visto que creen en el rapto o el arrebatamiento, lejos de ser confortadas, más bien se ponen ansiosas y se angustian porque no sé qué va a pasar y cuándo pase. Y lejos de confortarse unos a otros con la doctrina del arrebatamiento o el rapto, por el contrario, más bien se agobian y crecen en ansiedad. Déjenme explicarles entonces qué es lo que Pablo nuevamente está tratando de hacer aquí. ¿Okay? Los que han muerto se levantarán primero, los que estemos vivos seremos llevados o arrebatados, es otra forma de decir, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos juntos con el Señor. Lo que Pablo le está tratando de decir a la iglesia es: no se preocupen, unos y otros vamos a estar juntos con el Señor. Eso es todo lo que Pablo está tratando de hacer aquí. ¿Entienden la simpleza que Pablo está tratando de expresar aquí para animar a una iglesia que no entiende qué va a pasar con los que ya murieron en la segunda venida de Cristo? Pablo no se está complicando aquí con tiempos, con formas, con arrebatamiento. No. Lo que está diciendo: ellos van a resucitar, nosotros nos vamos a unir a ellos y todos juntos vamos a estar con Cristo. Eso es lo que enseña este pasaje. No debemos de hacernos bolas nuevamente. Voy a explicarlo de otra manera, utilizando un pasaje que está, por ejemplo, en Mateo 25. ¿Okay? Este arrebatamiento que se describe en Tesalonicenses podemos entenderlo como la separación definitiva de los no creyentes y los creyentes.
¿Ok? Los que estemos con el Señor, que permanezcamos con vida, Él nos va a llevar a estar con Él. Los otros van a ser separados porque van a estar excluidos de deleitarse en la presencia del Señor por la eternidad. Vean lo que dice Mateo 25, versículos 31 al 33 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, noten las similitudes en Tesalonicenses y en Mateo. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, es lo mismo que cuando en Tesalonicenses nos dice que Cristo descenderá. Se está afirmando una segunda venida. Se nos da un detalle adicional en cuanto a esa segunda venida. En Tesalonicenses se nos dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Aquí en Mateo se nos dice, va a venir en su gloria y los ángeles con Él. Se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Esto lo que nos está diciendo es que es un regreso universal, fue lo que expliqué anteriormente. ¿Okay? No va a haber una sola criatura que no se dé cuenta de eso. ¿Okay? Todos, en ese momento, cuando Cristo regrese, vamos a tener que dar cuentas. Ese es el momento definitivo. Y después, así como en Tesalonicenses se nos dice que unos serán arrebatados, otros se quedarán, es lo mismo que Mateo nos está diciendo, que Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, las ovejas a un lado y los cabritos de otros. Básicamente esa es la separación entre creyentes y no creyentes. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando? Familia, no hay tal cosa como una segunda y tercera venida de Jesucristo. ¿Okay? En el arrebatamiento se enseña que Cristo va a venir y unos se van a ir con Él y después se van. Pero ¿dónde queda entonces la venida definitiva del Señor? El arrebatamiento implica que entonces Jesús tendría que venir una tercera ocasión, y en la Biblia nunca se nos habla de una tercera venida de Jesucristo, solo son dos. De tal manera que Tesalonicenses no tiene la intención de enseñarnos toda esta doctrina, no, tiene la intención de enseñarnos, va a haber un regreso de Cristo, es su segundo y es definitivo. Cuando Jesucristo regrese, los que hayan muerto en la fe se unirán al Señor, los que estemos vivos nos uniremos a ellos y esa va a ser la separación definitiva entre creyentes y no creyentes. Los que estemos con Él, vean lo siguiente que nos dice, estaremos con Él siempre. Esa es la característica de nuestra unión futura con Cristo. Va a ser eterna. Y eso es glorioso. No nos separaremos de Él jamás. Entonces, Pablo lo que está diciéndole a ellos es, animémonos, no tienen que estar afligidos. Los que han muerto no van a recibir un trato distinto o una recompensa distinta a los que estemos con vida. Unos y otros estaremos con Cristo por la eternidad. Y esta es la forma en la que Pablo le está diciendo a la iglesia, anímense, confórtense, den vigor a los que están afligidos. A veces es difícil y la próxima semana vamos a ampliar más este tema de las supersticiones y de lo que la gente quiere averiguar sobre los detalles futuros relacionados con la segunda venida de Cristo. Familia, tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que se nos ha sido revelado. Porque si nosotros queremos ir más allá, lejos de confortarnos, más bien nuestro corazón se va a poner ansioso y vamos a perder de vista lo que realmente se nos quiere enseñar. La próxima semana eso va a quedar mucho más claro con el pasaje que vamos a estudiar también relacionado con la segunda venida de Cristo. Pero vean lo que Pablo nos quiere decir aquí. Por no entender, ustedes están en desesperanza y la desesperanza les ha traído una profunda aflicción. Versículo 13.
Versículos 14 al 17, déjenme explicarles para que en vez de tener desesperanza y aflicción, tengan gozo y esperanza. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Nos describe 4 eventos. El primer evento es la segunda venida de Cristo. Cristo regresa. El segundo evento es que va a haber una resurrección de los muertos. El tercer evento es que los vivos van a ser unidos a los muertos. Y el cuarto evento es que vivos y muertos van a estar con Cristo por la eternidad. Eso es lo que el pasaje nos está queriendo enseñar. Todo lo demás carece de importancia a la luz de estos 4 eventos que son doctrinas, fundamentos para que nosotros podamos saber qué va a pasar con la muerte de los creyentes y la segunda venida de Cristo y cómo estos se unen para nuestro entendimiento, nuestra esperanza y nuestro gozo. Si esos elementos son claros, si los entendemos y los creemos, entonces podemos cumplir el objetivo de confortarnos como unos a otros. Eso es todo lo que Pablo quiere. De tal manera, ¿qué importa si morimos? ¿O qué importa si estamos muertos? Nada va a comprometer nuestra eternidad en la presencia del Señor. Y con eso debemos de confortarnos mutuamente. Ahora, yo les dije, Pablo está tomando esta enseñanza, estas 4 verdades, y las está aplicando a esta situación en particular de la iglesia en Tesalónica. Pero yo no creo que sean exclusivas para esta situación en Tesalónica. Saben, estas verdades relacionadas con nuestra unión futura con Cristo nos van a confortar independientemente de la situación que usted y yo tengamos que enfrentar en esta tierra. No importa la gravedad de la aflicción o la razón de la aflicción con la que nosotros estamos siendo afligidos. Todos podemos confortarnos mutuamente. Si entendemos esto, familia, nunca más vamos a tener que preguntarnos, ¿y qué se le dice a una persona que está en esa situación? ¿Cómo puedo animar? ¿Cómo puedo consolar? ¿Cómo puedo traer ánimo? ¿Cómo puedo confortar a una persona en medio de eso? El texto nos está diciendo, hay una forma de confortarnos. Cristo murió y Cristo resucitó por ti. ¿Okay? De ahí nosotros podemos decirle, la muerte de Cristo y su resurrección, mi hermano, mi hermana, es la garantía de que un día vamos a estar con Él por la eternidad. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en Cristo y en su regreso. En este mundo vamos a ser afligidos, pero ten fe, mi hermano, mi hermana. Cristo vuelve por nosotros. Familia, muchas veces nos hacemos bolas también pensando en qué les vamos a decir, qué les vamos a decir. O muchas veces pensamos, bueno, en este momento lo que yo puedo hacer es estar ahí. No sé qué decir, pero voy a estar ahí. No, familia, el texto hoy nos está instruyendo, equipando, animando a consolarnos, animarnos, a confortarnos mutuamente con la verdad de que Cristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados, resucitó para vencer a Satanás, al pecado, a la muerte, y su resurrección es la garantía de que nosotros estaremos con Él por la eternidad, familia. ¿Saben? Es en los momentos de más aflicción donde necesitamos recordarnos mutuamente y necesitamos que alguien nos recuerde la gloria venidera, donde necesitamos que alguien nos recuerde que nuestro Salvador regresa, donde necesitamos que alguien nos recuerde que vamos a ver a Cristo cara a cara, donde necesitamos que alguien nos recuerde que ese día que tanto ansiamos y que tanto anhelamos ver, se hará realidad. Oh familia, qué glorioso es que una iglesia se conforte mutuamente y nos ayudemos a quitar esa visión de túnel que muchas veces tenemos, donde solo podemos ver el problema y el problema y el problema y la aflicción y la aflicción y la aflicción, y necesitamos que alguien nos ayude a levantar nuestra mirada y ver al Cordero que murió y que regresa.
Porque aquí, familia, no hay ninguna esperanza. Pero cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo, ahí es donde está nuestra esperanza, el ánimo, la fuerza para vivir cada día de nuestras vidas confiando en que Él regresa. Familia, necesitamos ser una iglesia que continuamente se está recordando unos a otros, confortándose de esta manera unos a otros. Esto es temporal. Esto es temporal. Y las aflicciones temporales, lo único que nos recuerdan es la gloria venidera. Un poco de tiempo más, mi hermano, un poco de tiempo más, mi hermana, y estaremos con nuestro Salvador para siempre. En esta vida seremos separados de personas que nosotros amamos. Pero cuando Cristo regrese, estaremos con nuestro Salvador sin ser separados de Él jamás. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que no hay forma de que estas verdades no conforten nuestras almas independientemente de lo que estemos enfrentando. Ahora entienden el texto y nos vamos al arrebatamiento y al rapto y todo eso. Eso no es lo que el texto quiere decirnos, familia. El texto nos quiere decir, confórtense recordando la muerte y la resurrección y el segundo regreso de Cristo. Eso es el centro del Evangelio y eso es lo que nos sostiene. Porque si Cristo verdaderamente murió y resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y cuando eso pase, familia, va a ser el momento más maravilloso que la humanidad haya experimentado. Porque nosotros no conocemos nada que no esté contaminado por el pecado. Pero aquel momento, familia, va a ser todo santo, perfectamente santo. Una comunión perfecta con nuestro Creador y nuestro Salvador. Así que animémonos unos a otros. Confortémonos mutuamente con estas verdades. Nos confortamos mutuamente cuando nos recordamos que la resurrección de Cristo garantiza nuestra eternidad en su presencia. Señor Jesús, quiero darte gracias, Señor, porque en tu providencia utilizaste y creaste una situación en Tesalónica en el primer siglo para desde ahí nutrir a tu iglesia por la eternidad. Y es que un día estaremos contigo sin separarnos más de ti. Y esa verdad es el resultado que previamente decidiste venir a este mundo, pagar por nuestros pecados y venciste a la muerte. Es por tu obra que nosotros tenemos una esperanza firme y segura, inconmovible en los cielos. Y es con esas verdades que nosotros tenemos suficiente para confortarnos mutuamente mientras llega ese día. Señor, no permitas que tu iglesia pierda de vista las verdades gloriosas de este pasaje que nos sostienen en medio de nuestras aflicciones por cosas que no se enseñan en este pasaje, Señor. Familia, Señor, yo te pido que ayudes a esta familia, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo y a recordar que un día le podremos ver y que toda aflicción, todo dolor, todo sufrimiento, toda tristeza serán total y completamente aplacados por tu perfección, por tu amor, por tu cercanía y por la realidad de que estaremos contigo para siempre. Señor, si hay alguien aquí afligido, conforta su alma.
Y ayúdanos, Señor, a que en las aflicciones futuras que debamos de enfrentar como iglesia, podamos confortarnos mutuamente con estas verdades. Tú eres bueno, Señor, y has dejado lo suficiente en tu palabra para que podamos ayudarnos mutuamente en cualquier circunstancia. Y tu muerte y tu regreso son anclas para nuestras almas mientras caminamos en este mundo caído. Danos la gracia, Señor, para poder recordarnos y llevarnos al Evangelio de Jesucristo una y otra vez, confiando en que tu Evangelio nos llevará hasta el final. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por lo que han hecho, hacen y harán por nosotros, porque nuestras almas descansan en ustedes, en este único Dios en tres personas. Y nunca habrá nada que nosotros podamos hacer para retribuir o pagar o dar de regreso por lo que ustedes han hecho por nosotros. Simplemente queremos vivir de una manera en que podamos agradarlos, en la que ustedes se complazcan en nosotros. Y para hacerlo, queremos estar firmes en la cruz, en el sepulcro vacío y en el regreso de Cristo. Pedimos la gracia y la misericordia para fijar nuestra mirada ahí, de tal manera que nuestras vidas se conformen cada vez más a la voluntad de este único Dios en tres personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.